La discusión del gobierno con parte de la población y con los economistas escala todos los días. Hace minutos escuchábamos a Luis Caputo, el ministro de Economía, explicarle a una audiencia que está de su lado, ideológicamente hablando, que él se enoja con los que no lo están. Y esto va a seguir durante un largo tiempo porque lo que está mostrando el gobierno con los números es que está cambiando la matriz económica. Sin embargo, quizás no están comunicándola como deberían. Eso por un lado. Por otro lado, hay dos andariveles en la economía. La economía real macro está creciendo a una velocidad que la economía real micro no la está teniendo en cuenta. O quizás una parte de la economía real micro sí la ve, pero una gran parte de esa economía micro, que antes estaba acostumbrada a crecer a base de consumo, hoy se siente frustrada porque no ve un producto mejor al anterior. No ve que su ganancia haya crecido respecto de gobiernos anteriores. No ve una mejora en su economía familiar, no ve una mejora en su economía empresarial. Entonces, todas aquellas personas, hayan o no apoyado este gobierno, están frustradas. Y esa frustración se traduce en enojo. Y el enojo se traduce en que cuando responden a encuestas en base a cómo ven el gobierno o cómo ven la imagen del presidente, responden negativamente. Pero vamos a los datos. Ayer a la mañana el ministro de Economía dijo: la Argentina va a seguir creciendo y la inflación va a seguir bajando. Esto es Luis Caputo Dixit. ¿Hay alguna razón por la cual deberíamos pensar que esto no es así? No todavía. No hay ningún dato de la macroeconomía que indique que esto no vaya a pasar. Pero hay muchas dudas sobre las expectativas. Y la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia de números que está también basada en el comportamiento de los humanos. Si todos los argentinos se convencen de que la economía no va a crecer y que la inflación no va a bajar, seguramente esa sensación se convierta en realidad. El gobierno se enoja porque los medios reflejan informes de consultoras y economistas privados que dicen lo contrario a lo que dicen los datos del Estado. Eso no es un problema para un país democrático, pero sí es un problema para seguir alimentando las expectativas positivas. Por eso el enojo, no porque digan lo contrario, sino porque hacen creer a una gran parte de la población que está frustrada que lo que les están diciendo solamente tiene esa cara y no tiene la otra. No los ponen a dudar, simplemente los convencen de que seguramente la economía no va a subir y que seguramente la inflación sí va a subir. ¿Por qué la población que esté enojada sigue enojada? ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay varios puntos dentro del plan económico que seguramente se van a corregir, pero que hoy son datos. El dólar está quieto, por ende la economía argentina se convierte en una economía más cara que lo que era. No baja la inflación de manera determinante, es decir, había comenzado bajando fuerte, de hecho, en prácticamente 2 años bajó 87 puntos porcentuales, eso lo hizo notable, el mundo entero habló de la caída de la inflación en la Argentina, pero luego, después de esa caída abrupta, pasaron 8 meses en los que la inflación relativamente gradual se fue desacelerando. O sea, esa baja gradual que se estaba dando de manera abrupta comenzó a hacerse cada vez más lenta, cuesta arriba. Quiere decir que la inflación en los últimos 8 meses subió. Esa suba de la inflación hizo que los precios relativos se reacomodaran de una manera diferente y eso también hizo que el poder adquisitivo de los salarios cayera, porque los salarios no subieron al ritmo de la inflación. Sí lo hicieron en un primer tramo, no lo hicieron en este último tramo. ¿Por qué los argentinos, o muchos de ellos, no creyeron esta semana en que la pobreza había bajado? Porque están mirando el presente y no la foto de lo que ocurrió el año pasado. ¿Por qué muchos creen o descreen de que a la economía le va a ir bien y que la inflación va a bajar? Porque muchos de ellos están perdiendo el trabajo en relación de dependencia y tienen que conseguirse un trabajo de otra calidad para poder solventar los gastos fijos. ¿Por qué muchos creen que la economía no va a mejorar? Porque están endeudados con créditos que tienen una tasa altísima y eso los hace entrar en mora. Pero también hay que decir que pasamos de un nivel de crédito sobre PBI en 2023 de 4 puntos a 14. Quiere decir que el nivel de crédito que entregaron las entidades financieras subió 10 puntos porcentuales. También hay que medir el consumo minorista. ¿Y cómo se mide el consumo minorista? En las bocas de expendio. Las consultoras más grandes en general van a los supermercados y preguntan cómo están las ventas.
pero no todos están capturando el resto de los cambios de hábitos de consumo de los argentinos. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, algunas consultoras muy especializadas, vemos que cuando integran todas las plataformas de consumo y no solamente la plataforma digital, sino el concepto de comprar en el barrio, el consumo cambia, tiene otro dinamismo. Y eso está más relacionado con la actividad económica del segmento que le va bien. Recuerden, de 16 sectores de la economía, 12 crecen y hay 4 que están todavía bajo el agua. Entonces podemos concluir en que la economía crece, pero a dos velocidades. Podemos decir que una crece y que la otra decrece, o que una crece y la otra no crece. Agustín Echevarne dijo que la economía creció de manera desigual. Creo que ahora en este año va a volver a empezar a bajar la pobreza nuevamente. ¿Qué pasó el año pasado? La Argentina, si vos tomás desde diciembre del 2023 a diciembre del 2025, crecimos 10%. La Argentina creció. No solo es que bajó la inflación, también creció la Argentina. Pero creció de manera desigual. No todos los sectores igual. Algunos sectores mejoraron, otros no. Ahí lo escuchaban a Agustín Echevarne, que es director económico de la Fundación Libertad y Progreso. Es una persona liberal en sus pensamientos y es una persona que quizás está bastante más alineada a lo que piensa el gobierno y a la Casa Rosada. Pero también está Pablo Goldín, que es director en Macroview, que es socio de un enemigo del gobierno en materia económica, como Melconian, pero que también es bastante crítico cuando quiere. Y Pablo Goldín, cuando habla de deuda o cuando habla de endeudamiento, habla de esto. Vamos a suponer que el Banco Central compra lo mismo. Vamos a decir que compra lo mismo, otros 4.000 millones de dólares. Pero el Tesoro no necesita 4.000 para pagar la deuda. Necesita, vamos a poner un ejemplo, 2.000. Quiere decir que 2.000 van a quedarle al Banco Central. Y ahí tenés dos efectos. Uno, no se le lleva todo, quiere decir que a lo mejor refuerza un poquito más las reservas, porque no le tiene que dar todo al Tesoro para pagar deuda externa. Y no está el efecto ese de absorción de peso. O sea, como el Tesoro no tiene que llevarle los pesos el equivalente a 4.000, sino a 2.000, quedan 2.000 millones de dólares, equivalente en pesos, dando vuelta. Y ahí el Banco Central, ahí queda el Banco Central a cargo de decir qué va a hacer. Ya no es el Tesoro el que necesariamente le saca los dólares y le lleva los pesos y se los retira del mercado. Decimos, a ver, ahora Banco Central, vos tenés la pelota. Bueno, esto que dice Pablo Goldín está describiendo un poco esta estructura económica que armaron entre el gobierno nacional y el Banco Central, que a pesar de que no es literalmente independiente, tiene una coordinación con el Tesoro, pero funciona como un Banco Central un poco más autónomo. Y esto también lo libera de la presión que tenía hace un año y medio atrás respecto de no tener reservas y de no tener respaldo o de no poder respaldar la moneda, que en este caso es el peso, y que el peso en los últimos años se apreció respecto al resto de las monedas de las economías emergentes, ni hablar de las economías de la región. Ahora, ¿qué dice Casa Rosada para concluir? Espera corregir todos los desequilibrios este año 2026. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque sabe que en el 2027 hay elecciones y que no va a tener tiempo para hacer estas correcciones que tiene que aplicar este año. ¿Cuáles son esas correcciones? Mantener los niveles de crecimiento como hasta ahora, y eso probablemente lo pueda hacer. Tiene que terminar de levantar el cepo cambiario, que es algo que le están demandando del exterior, tanto el mercado de capitales como el Fondo Monetario. Tiene que mejorar la calidad del empleo y tiene que lograr que esa calidad del empleo genere una recomposición en los salarios, sobre todo de aquellos que hoy todavía no pudieron cubrirse de la inflación. Tiene que generar todavía aún más la apertura comercial, porque a pesar de que han abierto el comercio internacional, Argentina sigue siendo de los países más cerrados del mundo en materia comercial. Y necesitamos ser, además de exportadores, importadores para poder crecer. Todavía tiene pendiente que la inversión doméstica siga creciendo. Hay mucho anuncio de inversión de inversores extranjeros, mucho anuncio de inversión de inversores locales, pero en 4 sectores muy relevantes, pero muy sectorizados. Esa inversión se tiene que volcar al resto de la economía, de manera atomizada. De lo contrario, todavía vamos a seguir hablando de una economía que crece a 2 velocidades.